Bueno, continuando con nuestro libro de La Guía de la Perpetua Juventud, estamos con el libro de Protectores contra el Envejecimiento. Detenga su edad ahora. Con los avances más recientes que detienen las enfermedades que le roban vida, que borran las líneas del tiempo, aguzan su mente y su memoria y reavivan su espíritu juvenil. Vamos a iniciar con la táctica número 8 para detener el tiempo. Que se llama Encuentre un buen reto para hacer retroceder el reloj. A los 50 y tantos años, Andrew Durorskis contrató con Outward Bound un viaje de 8 días en velero por los Cayos de Florida. Al abordarlo, notó que casi todos sus compañeros de viaje tenían menos de 30 años. Entonces se dio cuenta de que acababa de emprender una aventura. El reto más difícil se presentó al final del viaje, pues los participantes debían de nadar más de 1,5 kilómetros. Me gusta nadar en la piscina porque puedo descansar en el borde, tocar el fondo y no hay oleaje, comenta el doctor Workis, veterinario, y tenía que hacer precisamente todo lo que no me gustaba. Tardó más que los demás en realizar el recorrido, en aguas saladas, picadas y azotadas por el viento, a lo largo de una distancia equivalente a 72 piscinas olímpicas, pero el logro valió cada una de las dolorosas brazadas y patadas. Nadar esa distancia fue increíble, recuerda el doctor Workis. Cuando acabé, pensé que si podía hacer eso, también era capaz de hacer muchas otras cosas. Destinado a nuevas aventuras. A los organizadores de Outward Bound no les sorprendió que el Dr. Workis descubriera un amplio mundo de posibilidades después de haber afrontado ese reto. Cuando la gente viene y experimenta aventuras maravillosas, lo más importante es que aprendan que tienen mayor capacidad de la que creían tener y que muy a menudo sus limitaciones son autoimpuestas, dice Barry S. Russell, vicepresidente de Outward Bound. Nuestros instructores garantizan que usted estará seguro, lo que hace posible que gente que no suele correr riesgos intente realizar nuevas cosas y superar sus miedos. La aventura con Outward Bound. Casi todos los adolescentes están deseosos de aventuras, pero no siempre tienen la ocasión o los recursos para cumplir sus fantasías. Sin embargo, con la ayuda de ciertas organizaciones, usted puede hacer retroceder las manecillas del reloj y disfrutar de algunos de los desafíos que antes no pudo hacer realidad. El cometido de Outward Bound, grupo educacional sin fines lucrativos que enseña
destrezas como navegar, descender por rápidos o escalar riscos es ofrecer a las personas la oportunidad de superar sus expectativas. En su lista de actividades hay más que solo aprender a navegar o a descolgarse por peñascos. De hecho, casi todas las personas que contratan viajes con Outward Bound escogen actividades riesgosas. Los acrofóbicos optan por escalar cumbres y quienes le temen al agua eligen recorridos acuáticos. Sin embargo, sin escalar riscos no es lo que más le gusta. Existen otras organizaciones que ofrecen clases educativas más tranquilas. En Estados Unidos, una organización llamada Elder Hostel imparte clases en universidades, museos, parques nacionales, centros de ciencias, reservas naturales, templos, etc., en aquel país y en el extranjero. Aquí la palabra elder, ancianos, no se debe entender en su sentido más amplio, pues los cursos de Elder Hostel están dirigidos a cualquier persona mayor de 55 años. Los programas suelen durar entre 5 días y 3 semanas y combinan los conocimientos con actividades relacionadas y viajes. Encontrará clases de casi cualquier tema. Estudie el Corán. Tome un curso sobre las comedias de Woody Allen o estudie fotografía de escenarios naturales. Sea cual fuere su preferencia, si radica en Estados Unidos, usted puede inscribirse en los programas de Outward Bound o de Elder Hostel casi en cualquier época del año. Escriba a Outward Bound en RT2 Box 280, Garrison, Nueva York, 10524, USA, y a Elder Hostel en P.O. Box 1959, Wake Fields, MA 018800, USA. Sepa usted que durante sus últimos años de vida, el mayor Will Lacey de Gran Bretaña viajó en avión al Polo Norte a los 82 años. 2 años después, a los 84, sobrevoló el Polo Sur. Si usted vive una rutina cómoda y conocida, quizá le cueste trabajo imaginar que los nuevos retos lo harán sentir más joven, ya sea nadando 1 kilómetro, viajando o ampliando sus horizontes. Ganará mucho al tomar algunos riesgos y se protegerá contra el envejecimiento. Buscar nuevas aventuras es una importante forma de proteger la mente y el cuerpo contra el envejecimiento. Se cree que alejarse del mundo de la actividad y del reto es la causa del deterioro de la gente a medida que envejece, dice el doctor Salvatore Madi, profesor de psicología en la Universidad de California en Irvine y presidente del Instituto de Resistencia en Newport Beach. Sin retos no se puede crecer. Si las personas no tienen que enfrentarse con algo novedoso, se estancan. El problema es que la aventura no
aparece frente a usted así nada más. Usted tiene que poner de su parte y arriesgarse un poco, señala el doctor Salvatore Madi. Esto significa buscar las aventuras en donde quiera que se encuentre. Y claro está, la palabra aventura tiene un significado distinto para cada persona. Para algunos es un programa de ejercicios en la YMCA y para otros es visitar otro país que parece ofrecer una bienvenida muy especial. Coseche los beneficios. Los nuevos retos no solamente nos mantienen con energía y vigor, también conservan nuestra mente alerta. Según algunas investigaciones, quienes se enfrentan a actividades desafiantes suelen ser más hábiles para resolver problemas, afirma el doctor Allen Neuringer, profesor de psicología en la Universidad Red en Portland, Oregon. Al aceptar un desafío, este suele tener un problema asociado. Aun si solo queremos encontrar un domicilio en una parte de la ciudad que desconocemos, tenemos que usar nuestra capacidad para resolver problemas, con el fin de llegar a nuestro destino. La gente más audaz adquiere más práctica enfrentando situaciones cambiantes y, como puede esperarse, esto significa que estará más alerta. Cuantos más desafíos enfrentemos, es lógico que nuestra mente también estará más activa. Hay otro beneficio que encontrará al buscar desafíos: una protección contra el desgaste ocasionado por el estrés. Buscar retos es una característica importante entre los ejecutivos de negocios, que tienden a estar sanos bajo presión, según el doctor Madi y su colega, la doctora Susana C. Oblete, quien dirigió un estudio sobre el tema en la Universidad de Chicago. En los perfiles de salud de los ejecutivos también existen otros factores, como las sensaciones de compromiso y control, pero en general los investigadores concluyeron que los ejecutivos que buscaron desafíos y tenían el control se enfermaron menos que otros ejecutivos con la misma intensidad de trabajo, pero sin estas características. Además, los beneficios emocionales de buscar retos ayudan a sentirse más joven. La aventura y el desafío provocan la liberación de endorfinas y otras sustancias que mejoran su humor, comenta el doctor Bernard Vitone, psiquiatra y director del Centro Nacional para el Tratamiento de Fobias, Ansiedad y Depresión en Washington, D.C. Junto con esta sensación de rejuvenecimiento se presenta la de una mayor realización. Un estudio en Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey, en Kilmer, encontró que las personas que realizaron actividades que les permitían expresar diferentes facetas de sí mismas estaban más satisfechas con sus vidas. Pero eso no quiere decir que debe involucrarse en más desafíos de los que pueda manejar. Debe combinar el tiempo que pasa haciendo cosas tranquilas y habituales con el que pasa enfrentándose con nuevos retos, explica el doctor Powell Lawson,
investigador en el Instituto Politzer del Centro Geriátrico de Filadelfia. No se precisan demasiados riesgos para que la vida nos aparezca más interesante. Los retos deben continuar durante la madurez e incluso durante la tercera edad. En el siglo XXI, la gente de edad madura puede esperar vivir otros 3 o 4 décadas, opina Daniel Perry, director ejecutivo de la Alianza para la Investigación del Envejecimiento en Washington, D.C. Tomar clases de italiano o de piano u obtener otro título a los 50 años es una sabia inversión para disfrutar la vida durante las décadas restantes. La juventud bajo aquellas colinas. Dick Secord Jr. no sabe cuándo encontrará oro. Minero intrépido, con éxito en su segunda carrera, Dick es dueño de una red de túneles bajo las laderas de las nevadas montañas Cascade de Oregon. Ahí se dedica diariamente a la extracción del oro, con el entusiasmo juvenil de un aventurero indomable. Dick Secord era un mecánico con 20 años de experiencia y no sabía nada sobre minería cuando compró la mina en 1994, pero sintió que la edad lo iba alcanzando y que las cosas pedían interés. Hice lo mismo durante tanto tiempo que me estaba estancando. Necesitaba algo diferente, dice Dick Secord, quien tenía unos 45 años cuando hizo el cambio. Esto es completamente diferente. El sitio que eligió para buscar tesoros se abrió a principios del siglo XX y fue clausurado durante la década de 1950. Dick sospechaba que aún había oro, y cuando la mina se puso en venta, él y su padre la compraron. Trabaja en la mina de primavera a otoño. En invierno, cuando las lluvias y el agua que se filtra tornan peligrosa la excavación, él lleva el mineral al tratador local de cuarzo y lo tritura en busca de oro. ¿Es arriesgado? Claro que sí, responde Dick Secord. Los túneles de su mina no solo son oscuros como la noche, sino también mojados y resbalosos. Las viejas vigas se comban peligrosamente y abundan los riesgos económicos. La mina tiene que rendir financieramente. Dick Secord, su esposa y su hija viven de sus ahorros. Ahora, la vida de Dick es más excitante que antes de que iniciara la búsqueda de oro. La reapertura de la mina le dio una sensación de plenitud y además afirma que está en mejor forma física y mental que como estaba antes. ¿Por qué caer en la rutina? Si el desafío y la aventura son tan rejuvenecedores, ¿por qué no los buscamos más a menudo? Es verdad, caer en una rutina y conservarla puede ser muy cómodo. Una rutina parece ser el camino más fácil hacia lo que queremos, pero puede no ser el camino ideal, dice el doctor David Abramis,
psicólogo organizacional y presidente del Departamento de Control y Manejo de Recursos Humanos en la Facultad de Administración Comercial de la Universidad Estatal de California en Long Beach. En ocasiones, tiene sentido hacer las cosas de la manera habitual. Por ejemplo, cuando intentamos todas las demás maneras y resulta que la habitual es la que da mejores resultados. Sin embargo, algunas veces hacemos lo mismo una y otra vez, simplemente porque no queremos intentar otras formas. Cuanto más tiempo estemos en una misma posición o estilo particular, más probable es que caigamos en una situación rutinaria. Y cuando algo se vuelve habitual, es más difícil de cambiar, reflexiona el doctor Abramis. Si usted no sabe si está apegado a una rutina, pregúntese qué ha hecho durante los últimos 5 sábados por la noche, sugiere el doctor Sidney B. Simons, profesor emérito de educación psicológica en la Universidad de Massachusetts en Amherst y autor de Getting Unstuck, Breaking Through Your Barriers to Change. Si no puede recordarlo o si hizo lo mismo todas las noches del sábado, lo más probable es que esté experimentando un déficit de aventura. A menos que tenga una tolerancia extraordinaria a la monotonía, usted necesita más emociones, opina el doctor Simon. Rompa con la rutina y se sentirá más vigoroso y lleno de vida. Sepa que el nadador Bertrand Clifford Bath de Australia se zambulló y nadó casi 34 kilómetros a través del Canal de la Mancha a la edad de 67 años. Haga ejercicio. Cuando una persona desea enfrentarse con nuevos retos físicos, recibe una dosis de protección contra el envejecimiento. Si puede hacer media hora de ejercicios aeróbicos como caminar, nadar o trotar al menos 3 o 4 veces a la semana, su sistema cardiovascular se empezará a parecer al de una persona más joven. Tendrá más vigor y mejorará su tono muscular, afirma el doctor Dan Hamels, fisiatra de la ciudad de Nueva York y autor de Peak Energy. Probablemente ya adivinó la moraleja. Nunca es tarde para emprender un reto atlético, ya sea aprender un nuevo deporte o volverse activo por vez primera. En un estudio de la Universidad de Tufts, los investigadores enseñaron a un grupo sin entrenamiento previo las bases del levantamiento de pesas y los resultados fueron muy buenos. Durante 8 semanas siguieron un régimen intensivo y de resistencia. Al finalizar el programa, algunos habían incrementado su fuerza 3 o 4 veces más. Nada mal, considerando que todos tenían más de 90 años. Aceptar el reto de aprender un nuevo deporte ofrece otros beneficios. El ejercicio es más interesante
cuando se tienen varias actividades para escoger. Las habilidades atléticas que obtiene en un campo puede mejorar su desempeño en otro, y si se lesiona un segundo, tercero o cuarto deporte, puede hacerlo volver a la actividad. Si usted es del tipo competitivo, para conservar la sensación de juventud, tal vez necesitará enfrentarse siempre a retos que superar o derrotar a un oponente. Para adquirir ese perfil de ganador que implica mayores desafíos, considere las aventuras deportivas, como el descenso de rápidos, el ciclismo de montaña o el esquí, recomienda Mike Luxon, director de aventuras deportivas del Instituto de Aventuras Deportivas en la Escuela Comunitaria Garrett en McHenry y Maryland. Las aventuras deportivas lo llevan a enfrentar las fuerzas de la naturaleza, una poderosa corriente o la gravedad en una pendiente resbalosa para esquiar, entre otras muchas. Piense en la posibilidad de remar en el kayak. Si rema río abajo, tiene que imaginarse cómo usar la fuerza del río para poder maniobrar. Eso hace los mejores, afirma Mike Luxon. Siempre encontrará un desafío considerable al descender un nuevo río o recorrer otros rápidos. El descenso de rápidos se puede realizar con diferentes grados de dificultad. Si es la primera vez, asegúrese de hacerlo bajo la supervisión de un profesional. Siempre hay un reto, sin importar el deporte que haga o el nivel que usted tenga, indica Tracy Grilly, nadadora y secretaria ejecutiva de US Master Swimming. Si solo está aprendiendo a nadar, su meta consiste en nadar una distancia sin detenerse. Una vez que logre esto, intentar nadar 2, 3 y 4 distancias como esa. Luego, intentará poner a prueba su velocidad de nado y perfeccionar su brazada. La técnica adecuada es muy importante y deberá ejercitarla por dos razones. Querrá ser mejor en el agua y no querrá repetir los malos hábitos de el nado. Aproveche todo para iniciarse en los deportes. Recuerde que antes de iniciar un programa de ejercicios deberá someterse a un examen médico. Puede practicar nuevos deportes casi a cualquier edad, siempre y cuando no existan complicaciones médicas, advierte el doctor Michael Kaplan, director médico del equipo de rehabilitación en Catonsville, Maryland. Además de ese examen, hay que tener en mente otras recomendaciones. Cuando se inicie en un deporte nuevo, vaya despacio, recomienda el doctor Kaplan. Es la mejor forma de no excederse ni lastimarse. Avanzar con calma le evitará frustración y fatiga. Empezar un deporte nuevo correctamente incrementará sus oportunidades de continuar practicándolo, señala. A continuación presentamos 3 maneras de iniciar sus rutinas de ejercicio. Solo haga 2 o 3 llamadas telefónicas
y muy pronto todo marchará sobre ruedas. Infórmese. Por fortuna existen programas que atienden a atletas de todas las edades y capacidades. En México, en la Argentina y en otros países existen clubes deportivos y de actividades recreativas. Para ponerse en contacto con alguno de ellos, puede llamar a alguna asociación deportiva local en la cual sin duda le proporcionará datos acerca de clubes y grupos de diversa índole. En Internet también puede encontrar información útil y valiosa. En algunas agencias de turismo es posible contratar intrépidas aventuras a su gusto, como descenso de rápidos, rappel y muchas otras. En todas estas actividades se ofrecen diversos grados de dificultad. Si participa en una competencia amistosa, ya tiene una meta, la cual le permitirá seguir ejercitándose, dice el doctor Kaplan. Sin una meta, la gente tiende a perder más el sentido de lo que realiza. Dirá, hoy estoy cansado o el clima no es adecuado, añade el doctor Kaplan. Busque la ayuda de un experto. Es la número 2. Si le interesa levantar pesas o experimentar una aventura deportiva, le conviene contar con el consejo y la ayuda de un experto. De esta manera aprenderá a hacerlo bien, evitará lesiones y obtendrá mejores resultados, explica Michael Lawson. Si le interesan las aventuras deportivas, póngase en contacto con una asociación profesional de instructores, recomienda Michael Lawson. Si lo prefiere, puede formar un club de personas que deseen practicar las mismas actividades y conseguir a un experto en el tema que los inicie en la práctica de la actividad elegida. Y 3. Explore el gimnasio. Casi todos los gimnasios tienen instructores de planta que le enseñarán las primeras nociones de levantamiento de pesas, de la natación y de otros deportes. El gimnasio es un buen lugar para hacer ejercicio cuando el clima no es agradable. Antes de inscribirse en un gimnasio, recórralo y asegúrese de que le conviene. Sepa que en 1987 en Estados Unidos había 14 millones de miembros en clubes deportivos. Hacia 1996 la cifra se había elevado a 20 millones de personas. Llegue al límite. Siempre existe la posibilidad de que su aventura incluya contratiempos. Quizá la primera vez que usted está en un salón de baile, usted dé un paso a un lado en lugar de darlo hacia atrás. Durante una excursión al campo, usted puede acabar hecho una sopa si el día se descompone. Aceptémoslo. Los retos y la suerte van de la mano. Cuando emprenda algo nuevo, debe estar dispuesto a fracasar, dice el doctor Dean Cates Simonton, profesor de psicología en la Universidad de California, Davis. Casi a los 50 años, decidí estudiar idioma otra vez y fue frustrante. Cuando se empieza a aprender otro idioma,
uno se expresa de modo incorrecto y eso le provoca mucha risa a la gente que ya domina esa lengua. Por fortuna, casi todos al llegar a la madurez somos capaces de medir el riesgo, opina el doctor Maddy. En caso de duda, sugiere, pregúntese qué es lo peor que puede pasar y si va a poder tolerarlo. A veces resulta fácil calcular los riesgos de una nueva y desafiante empresa. Lea sobre la navegación en rápidos. Infórmese si es seguro usar los remos en un río de clase 3. Consigue información con otra gente, sugiere el doctor Simón, quien prudentemente consultó a ciclistas avesados antes de emprender su primer viaje en motocicleta por Europa a los 50 años de edad. Y en cuanto a su nivel de tolerancia, sea realista, pues cada persona suele tener un nivel diferente de tolerancia en relación con la actitud para asumir y enfrentar riesgos y sobrepasar los propios límites. La educación parece ser un factor determinante, dice el doctor Simón. Si sus padres le enseñaron que escalar árboles es sinónimo de romperse el cuello y que incluso el perro de aspecto más amigable en realidad está rabioso, es probable que usted se resista más a correr riesgos que su vecino. Y no hay absolutamente nada incorrecto en ello. Las ideas no radican en arriesgarse a todo, explica el doctor Lawton. Solo tiene que ir un poco más allá de lo que es totalmente cómodo, concluye. Rechinar neumáticos es más fácil con la edad. Quizá le sorprenda saber que algunas destrezas mejoran mucho con la edad. Tal es el caso, por ejemplo, de conducir autos de carreras, aunque muchos piensan que es imposible que una persona mayor de 50 años supere a otra más joven en la pista de carreras. Esto es una realidad. En más de 20 circuitos en Estados Unidos, como el de Lime Rock Park en Lakeville, Connecticut, los autos achaparrados de fórmula Skid Barber son conducidos a más de 200 km por hora por personas mayores y a menudo llegan en primer lugar tras una carrera de 30 minutos ininterrumpidos. Los hombres de más de 40, 50 y 60 años a menudo superan a los de 18 porque suelen ser más disciplinados en la conducción de un auto, dice Rick Ross, director de Relaciones Públicas de la Escuela de Automóviles Skid Barber, en las cercanías de Lime Rock Park. La experiencia no es lo único que cuenta. Al contrario de lo que se supone, ser un buen corredor de carreras no radica en la intrepidez, sino en el pensamiento analítico, la anticipación a los acontecimientos y el trabajo disciplinado. Medite. Quien cuenta con esos atributos, un joven impaciente que se considera invencible o un exitoso negociante de 47 años. Cuando se está al volante, es necesario tratar de ser mejor para perfeccionar la técnica de frenado o de rebase. Y eso es justamente lo que saben hacer las personas maduras. Practique el riesgo. Con la práctica resulta más sencillo correr riesgos.
En un estudio, el doctor Alberto Bandura, profesor de psicología de la Universidad de Stanford, y sus colegas reclutaron a 7 hombres y 26 mujeres a quienes les aterrorizaban las serpientes. Dividieron a los voluntarios en 3 grupos. Los del primer grupo observaron cómo un terapeuta manipulaba una boa constrictor y luego ellos mismos lo hicieron. Los del segundo grupo solo miraron la actuación del terapeuta, en tanto que los del tercer grupo no hicieron nada para enfrentar su temor a las serpientes. Los investigadores encontraron que quienes miraron y manipularon la serpiente enfrentaron su miedo, corrieron un riesgo y obtuvieron los más altos beneficios. Más importante aún, tras el experimento, estas valerosas personas adquirieron mayor seguridad, incluso en otras situaciones de riesgo. Una vez que decide intentar algo, busque personas que lo apoyen en su esfuerzo, que tengan información, experiencia o que lo estimulen moralmente. Evite a las personas negativas, recomienda el doctor Simón, pues ellas piensan que lo desaniman porque le desean lo mejor. Sin embargo, solo usted puede decirles que le conviene realmente. Dígales, sé que ustedes no quieren que yo haga esto, pero es por mi bienestar y mi autoestima y tengo que hacerlo. Recomienda. Trate de aprender. Eunice Wardewell se jubiló de su trabajo como maestra de biología y pronto volvió a la escuela, esta vez como estudiante. Desde su retiro, Eunice ha tomado unos 12 cursos, a menudo fuera de su casa. En St. Ha estudiado ecología en viajes en canoa por los Adirondacks y en el Río Verde de Utah. Ha aprendido geología viajando por el Gran Cañón. Ha recorrido los glaciares en Trineo y he esquiado a campo traviesa en Alaska. He aprendido muchísimo. He conocido a gente interesante y he tenido aventuras maravillosas, dice Eunice Wardwell, quien descubrió su propia fuente de la juventud en el viaje y el estudio. Las aventuras intelectuales son sumamente gratificantes cuando se comparten con otros, apunta el doctor Neuringer. Cuando usted lee un poema, lo interpreta a su manera. Sin embargo, los demás lo interpretan de manera distinta, explica. Y escuchar sus puntos de vista puede resultar muy interesante y revelador. La próxima vez que escuche hablar sobre educación para adultos, tome en consideración las diferentes opciones disponibles. A diferencia de las clases tradicionales, la educación para adultos está dirigida a personas que tienen alguna o muchas ocupaciones. Muchas universidades reciben personas de edad y les ofrecen horarios flexibles, programas de medio tiempo y clases nocturnas o en fines de semana. Algunas escuelas no esperan que usted asista a ellas y dan clases fuera del campus en diversas instalaciones educativas. Les doy clases a estudiantes de 18 a 70 años, comenta el doctor Abramis, y los estudiantes mayores son mejores, pues tienen más conocimientos, saben cómo aprender y saben por qué quieren estar aquí. Actualmente hay un estudiante no tradicional por cada 4, dice el doctor Drew A. Britton, directivo de la Asociación Americana de Educación Continua y de Adultos en Washington. Sepa que en 1995 en Estados Unidos, cerca de la mitad de la población adulta entre los 25 y los 54 años de edad tomaban algún curso de educación para adultos.
Aventura en las artes. Si Bea Wattenberg no hubiera decidido vivir el reto y bailar con una silla plegable, quizá nunca se habría convertido en una bailarina profesional, ni hubiera recorrido Estados Unidos con la compañía de danza Liz Lerman Dance a Cheng, pero lo hizo. ¿Cómo pensó que el grupo de danza local llamado Bailarines de la Tercera Edad era una compañía de baile para aficionados? Waterberg se inscribió pensando que bailaría cha-cha-cha y foxtrot. En vez de un compañero, le dieron una silla plegable y le pidieron que improvisara. Lo hizo tan bien que el fundador de la compañía le ofreció un empleo en la gira del grupo Liz Lerman Dance a Chance. Si pude hacerlo, cualquiera puede, piensa Waterberg, que vivía en Washington, D.C. y no tuvo entrenamiento antes de iniciar su carrera profesional a los 62 años. En nuestra cultura tendemos a creer que solo cierta gente puede bailar, pintar, cantar o escribir poesía, dice el doctor Simon Ton. También solemos creer que esos afortunados pierden su creatividad al envejecer. Ni una cosa ni la otra son ciertas. Uno de los grandes mitos que existen en Estados Unidos es que la creatividad es algo especial que solo algunos pueden tener, señaló. En cambio, en lugares como Bali, se piensa que todos tienen capacidades artísticas. Según investigaciones, todos, en uno u otro grado, las tenemos. Los estudios muestran que la diferencia entre quienes tienen talento y quienes no lo tienen es que los que sí lo poseen se dedican a desarrollarlo, indica el doctor Simonton. Los estudios también muestran que la creatividad no desaparece con la edad. De hecho, muchas personas son más creativos al envejecer. Sófocles, el poeta griego, escribió Edipo Rey a los 70 años y presentó Electra cuando tenía 90 años. El compositor de ópera Giuseppe Verdi crió Otelo a los 72 años y el célebre poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe concluyó su grandiosa obra Fausto cuando tenía 82 años. Hay mucha gente que tiene una gran creatividad, pero no la utiliza, opina el doctor Simonton. Esto es lamentable porque se ha descubierto que quienes expresan su creatividad de una u otra manera encuentran más satisfacción y sentido en la vida que quienes nunca la exploran. Hay que recordar que la energía creativa es un protector contra el envejecimiento. Desde luego, hay muchos campos para expresar la creatividad y no solo las artes creativas. Usted puede poner a trabajar su creatividad resolviendo problemas entre parejas o desagradables alegatos en el consejo municipal, pero puede lograr algo especial al expresar su creatividad mediante la poesía, danza, pintura, música y teatro, según Silvia Riggs Liroff, coordinadora del Centro Nacional para las Artes y el Envejecimiento. Creo que la pintura o la cerámica ofrecen un tipo de satisfacción que es difícil de expresar a través de las palabras, expresa Silvia Liroff. Cuando lleva a cabo algo creativo y absorbente, se siente más vigoroso.
participa en el mundo de la cultura y no está aislado. Al crear una obra de arte, ya sea tallando madera o haciendo tapices, usted hace algo que le permite expresarse y además lo hace trascender. Usted realiza algo independiente que perdurará cuando ya no esté en este mundo y tal vez será un legado para sus propios hijos o para alguien a quien usted nunca ha llegado a conocer. El ABC de la cocina elegante. En la cocina al focolare en un pueblo cerca de Florencia, Italia, puede aprender a cocinar toscana tradicional. En el Oriente Food Market and Cooking School de Chicago, aprenderá cocina china. En la New School de Manhattan, puede inscribirse a un curso de artes culinarias donde aprenderá lo necesario para hacer postres de chocolate. Y esto es solo una pequeña muestra de las clases de cocina a las que se puede inscribir en Estados Unidos y en otros países. De hecho, hay más de 600 escuelas de cocina, vocacionales y talleres culinarios que ofrecen clases de cocina en el mundo entero. Muchas escuelas de cocina comerciales y de servicio a la comunidad ofrecen tanto cursos cortos como largos para cocineros profesionales, semiprofesionales y aficionados. Los cursos de aficionados no solo proporcionan conocimientos culinarios, sino también beneficios sociales, pues usted asiste a una clase en la que se comparten intereses, cocina, charla y degusta los platillos. Los programas de más de un día suelen combinar clases con viajes. En la cocina al focolare, por ejemplo, un curso de una semana incluye clases de cocina de mediodía, una por cada uno de los cursos en comida toscana tradicional, cata de vinos con expertos sommeliers, una visita a un panadero que canta ópera, excursiones a viñedos, mercados al aire libre, que sería un huerto y poblados medievales, y expediciones a los cercanos San Gimignano, Florencia y Siena. Tratamos de que la gente conozca el estilo de vida y que experimente lo que es vivir, comer y cocinar en Toscana durante una semana, explica Peggy Markel, directora de la cocina. Para obtener información sobre escuelas como la cocina, consulte la guía de Cooking School. Encontrará datos acerca de la ubicación de la escuela, el enfoque, el nivel de dificultad y el costo. Si no encuentra el libro, puede buscar los datos en Internet. Aproveche todo para iniciarse en las artes. A continuación le sugerimos cómo empezar, ya sea que desee escribir versos, tocar la tuba o esculpir en arcilla. Juegue con la poesía. Cualquiera que pueda tomar un lápiz o usar un procesador de palabras puede escribir un poema. Revise los periódicos y seguramente encontrará talleres de escritura creativa o de poesía. Busque un maestro. Es posible que Charlie Yadvir Parker haya aprendido solo a tocar el saxofón, pero a la mayoría nos será útil un poco de instrucción al principio, ya sea en música, pintura o teatro. Pero, ¿cómo hallar al instructor adecuado? Hable con sus maestros potenciales antes de inscribirse.
recomienda Angela Franklin, artista visual y profesora de arte de Baltimore. Averigüe sus enfoques de enseñanza, dice Ángela. Si el objeto del maestro es preparar artistas profesionales, quizá él no sea el adecuado para usted. En cambio, si enseña porque piensa que el arte es una experiencia humana básica, tal vez está usted frente al maestro adecuado. Tácticas permanentes para la creatividad. Una vez que se sumerja en las aguas de la creatividad, quizás se pregunte si desea permanecer en ellas. Y es que no siempre resulta fácil y a veces hay que correr riesgos. Estos 3 recordatorios le serán de ayuda. Dese tiempo, primero, dese tiempo. Aprenda a tocar el corno francés o dominar el arte del dibujo toma tiempo. Recuerde lo que señala la profesora Franklin. Los estudiantes aparecen por primera vez en mis clases y dicen, no sé dibujar, como si supieran hacerlo antes de la primera clase. Y les digo, nadie se presenta a su primera clase de ruso y dice que no sabe ruso. Tiene que ser paciente. 2. Adáptese a su evolución. Con el tiempo, quizá desee hacer algunos cambios. Si no está contento con sus progresos, no tire la toalla, señala Angela Franklin. Más bien, cambie de ambiente. Si toma clases de arte, intente la escultura en arcilla en lugar del dibujo de línea. Si se dedica a la música, quizá le gustaría tocar el clarinete en lugar del violín. Cada arte requiere de habilidades diferentes, destaca la profesora Franklin, pero usted debe estar abierto al cambio. 3. Muéstrese. Usted puede aprender mucho si le muestra su trabajo a otras personas, dice Angela Franklin, quien recomienda participar en las críticas de grupo que suele haber en las clases de arte. La crítica constructiva le ayudará a identificar y a superar sus deficiencias. Por lo mismo, aproveche las oportunidades para leer su trabajo en voz alta en las clases de redacción y para tocar música o bailar en recitales. Su boleto para viajar. Tras 50 años de vivir en tierra firme, Catarina y Tom Pacheco cambiaron su casa por un velero de 12 metros de eslora y zarparon sin ningún destino determinado. Recién jubilados, Catarina y Tom pasaron casi una década viajando a donde los llevaran los vientos. El paisaje, el clima, la comida y el idioma oficial del puerto al que llegaban cambiaban constantemente. Vivieron muchos momentos de dicha al anclar en las cálidas aguas del Caribe, beber cócteles y comer caracoles, pero también pasaron por momentos de reto y peligro al navegar de noche en aguas tempestuosas. El desafío de enfrentar a lo que pudiera presentarse fue rejuvenecedor, dice Catarina Pacheco, autora de Brackens Patterns, libros sobre sus experiencias a bordo y sobre el valor para buscar el reto durante la edad madura y la tercera edad. Eso nos mantiene más jóvenes y más saludables, agrega. En efecto, los viajes pueden ser revitalizadores en gran medida porque nos obligan a ser más flexibles, indica el doctor Charles Garfield, profesor clínico de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco y autor de Peak Performers. Cuando usted no está en su terreno, debe ser más flexible.
Cuando todo es diferente a su alrededor, es más sencillo romper las viejas pautas y asumir nuevas actitudes ante las cosas y la vida. Cuando se viaja, el cambio de cultura le permite repensar las suposiciones acerca de lo que es posible y de lo que no lo es, señala el doctor Garfield. Anímese a recorrer el mundo. Los viajes de aventura se llevan bien con cualquier otro tipo de intereses, como la gastronomía, la educación, los deportes, etc. Existen viajes de aventuras planeados para casi cualquier actividad que desee, desde el esquí y el ciclismo hasta la navegación en vela y el buceo. La edad no es ninguna barrera, afirma Jerry Malertz, presidente de la Sociedad de Viajes de Aventuras en Englewood, Colorado. Guíese por sus intereses y no por sus supuestos límites. Una mujer de más de 70 u 80 años bien puede recorrer Nepal. Conozco a una señora que a los 51 años arrastró un trineo de casi 60 kilogramos de peso durante 29 días en el Círculo Polar Ártico. Aunque algunas aventuras son extremadamente ambiciosas, a menudo una conversación o un folleto de viaje pueden animarlo. Le damos 4 ideas para que se ponga en actividad. Primero, empiece en la biblioteca. Para encontrar nuevos sitios, lea acerca de la ciudad, región o país que planea visitar. Una guía de viajero le hablará de los climas, costos, atractivos del lugar y consejos para viajar de manera individual. Puede solicitar información adicional en agencias de viajes, sugiere Catarina Pacheco. Y si planea viajar al extranjero, antes de partir, es buena idea que aprenda algunas palabras de la lengua y los hábitos de alimentación del lugar que va a visitar. 2. Busque excursiones en grupo. Si ya está listo para recorrer los senderos incas o algún otro destino para su aventura, solo llame a un agente de viajes y pregúntele sobre las excursiones que parten de ciudades cercanas a la suya, sugiere Jerry Malertz. O bien, consulte en Internet y realice su búsqueda mediante palabras claves como turismo de aventuras y viajes. Al comentar un viaje con un coordinador de excursiones, asegúrese de especificar cuánto desea caminar al día, si quiere cargar mochila o escalar, o si prefiere acampar de noche o quedarse en un hotel, agrega Jerry Malertz. Si usted requiere alguna dieta especial, coméntela también con el coordinador de excursiones. Si desea hacer su propio itinerario de aventuras, Jerry Malertz le sugiere consultar las guías Lonely Planets, su mejor apuesta para hacer viajes de aventuras de manera individual. 3. Mantenga vigente su pasaporte. Parece un detalle sin importancia, pero tener el pasaporte actualizado es imprescindible para que usted pueda viajar al extranjero cuando lo desee. En México, los pasaportes se expiden por diferentes periodos de tiempo y el costo depende de ello. Si planea viajar a algún país en el cual la visa es obligatoria, por ejemplo Estados Unidos, recuerde que debe hacer el trámite
con varios meses de anticipación. Y 4, negocie con su pareja. ¿Qué ocurre si a su pareja no le gusta viajar? Le sugiero que negocien, señala el doctor Cindy Simón. Ofrézcale quedarse en casa durante las vacaciones de la próxima Navidad si acepta viajar esta temporada. Aventuras en los libros. Al leer las páginas de la clásica novela Drácula de Bram Stoker, uno puede preguntarse, ¿qué diría Freud de esto? Bien, si pertenece a un club de lectura, podrá hablar de ello en su próxima reunión. La gente se inscribe en los clubs de lectura por varias razones, explica Ellen Cisak, editora de The Book Group Book, colección de ensayos sobre las virtudes de estos clubs. Algunos se afilian porque quieren estar motivados para leer más o para leer libros que no leerían por su cuenta. Otros leen mucho por su cuenta y desean platicar con otras personas acerca de lo que han leído. Debido a que están adquiriendo gran popularidad, hay muchos clubs de lectura para escoger. En algunos solo se leen los clásicos y en otros obras literarias nuevas o éxitos de librería. Muchos grupos se reúnen cada mes en bibliotecas, restaurantes, librerías o en las cafeterías del trabajo. Es muy probable que cerca de su casa haya una librería que patrocine algún grupo de lectura, indica Ellen Cisak. Muchas bibliotecas hacen lo mismo y casi todos tienen políticas de puertas abiertas. Solo lea el libro y asista. Usted únicamente se compromete durante el tiempo que desee vivir su aventura en la lectura, dice Ellen Cisak. Aunque las aventuras imaginarias no son como las reales, la imaginación es un poderoso instrumento y con el estímulo de las lecturas recientes podrá volar muy lejos. Bueno, aquí concluimos lo que es la táctica número 8, que es una táctica muy interesante, que nos dice que encontrar un buen reto para hacer retroceder el reloj. Nos vemos en la siguiente táctica, la número 9, que se llama Ame su trabajo y consérvese joven. Pero esto lo vamos a ver en nuestra próxima charla. Entonces, por lo pronto, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.